Bienvenidos, queridos oyentes. Lo que estáis a punto de escuchar no es un Entre Cómics normal, sino una selección y edición bastante espartana, todo hay que decirlo, de los audios de los podcasts del mes pasado. En caso de que os perdierais alguno, o simplemente queráis poneros al día con los tebeos más relevantes o que más nos han gustado durante las últimas semanas, este es vuestro podcast. Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Repaso mensual. Hablamos de Black Widow número 1, de ni más ni menos que el que ha sido el equipo durante números y números y números de Daredevil. Mark Waid y Chris Samnee para Marvel, pero bueno, además de mismo colorista, mismo rotulista, o sea, vamos, sí, el mismo equipo. Al color y... Joder, hay algunas cuantas cosas que he entendido de este tebeo después leyendo las últimas páginas, un poco el correo y tal, pero así de entrada a mí es un tebeo que me ha gustado. No voy a decir lo que no es. Vaya. ¿Realmente es un tebeo que requiere mucha explicación o...? Porque es sorprendentemente peculiar. Nos encontramos a la Viuda Negra en un estatus que, bueno, tampoco se van a detener a explicarlo ahora mismo en este número 1, después de todas las aventuras de la etapa anterior, y es como, bueno, esto hemos tenido un evento loco, el universo ha dado un par de meneos, vamos a montar una escena de acción de 24 páginas con la Viuda Negra. Sí, el asunto es que es una escena de acción en el que básicamente hay muy poquito diálogo y en el que lo que se ve es lo que te cuenta la historia, que es una de las razones por las que a mí me ha gustado, aunque entiendo que seguramente es la misma razón por la que a otra gente le va a gustar muy poquito, porque dependiendo del tipo de lector que seas, este cómic te lo lees en 3 minutos, siendo generoso. Porque que leer no hay mucho, hay mucha información que descodificar, digamos. Eso es lo bonito de un cómic, que no solo hay que leerlo. Ya, bien, pero vaya, después decía que leyendo el final del TVO lo he entendido un poquito mejor porque me ha parecido entender cuando escribía al final, en las páginas finales, tanto dibujante como guionista, que han intentado o han realizado un acercamiento del estilo de... Bueno, pues aquí Chris ha dibujado la historia y tal, después de haber quedado un poco de acuerdo en lo que iba a pasar, y después yo le he escrito el guión. O sea, Marvel Style prácticamente de manual. Vamos a ver qué es lo que queremos contar, le doy al dibujante libertad para que lo cuente como le dé la gana y después relleno yo los huecos y los bocadillos si hacen falta. ¿Va a ser algo habitual en la serie o...? No lo sé. Es la duda. A ver, es un equipo que funciona muy bien, están muy coordinados y eso se ha notado en la obra anterior y ahora en esta Viuda Negra. Pero es un arranque, desde luego, peculiar como pocos. Desde luego no es lo que me esperaba después de una etapa anterior bastante más comedida, más misteriosa, más tranquila y en ocasiones más sobria que este despiporre. Sí, porque a ver, tampoco vamos a entrar en super spoilers, pero es verdad que es una escena de acción, una gran persecución, digamos, todo el TVO en el que, vamos, no ahorran en idas de olla y son necesarias, y en cacharros y en... Es lo que viene siendo una escena de acción de persecución de alto presupuesto cinematográfico, vaya. Y hay una cosa que me ha gustado mucho del TVO, y es que en ocasiones cuando leemos acción, vemos acción o nos narran acción, todo se suele reducir más bien a una colección de puñetazos más o menos bien llevados, pero no hay realmente una progresión, digamos, en la escena, en la pelea, ¿no? Eso que a mí me gusta llamar las fases de la pelea. Sí. Y aquí todo el TVO es una gran fase tras otra, una cosa lleva a la otra y... Sí, según vas de alguna manera reduciendo el octanaje de la acción, cada vez va siendo más personal. También. Y se ve la manera de enfocar ciertas cosas de la protagonista. Sí, a veces con resignación, incluso. Sí, y después me ha gustado también el tipo de acciones que le hacen llevar a cabo. Es decir, no creo que haya ni una sola situación en la que no se haya visto antes el personaje,
pero me parece que la resolución de los problemas, cómo va siguiendo adelante y cómo va encontrando la manera de salir de los atolladeros, está bastante bien. Es muy interesante, tiene sentido, es algo que puede hacer la Viuda Negra. No quiero decir, no es este rollo que a veces te encuentras con personas que dices tú, hombre, a ver, que tampoco eres el Capitán América, o sea, quiero decir, que no tienes superpoderes y tal. No, es decir, está todo muy bien medido, es todo muy humano, que es algo que yo creo que en Daredevil le cogieron muy bien la medida también. Es como, bueno, es Daredevil, tiene sus ciertos poderes de sentir y de percibir, su entrenamiento y tal, pero sí. Pero físicamente sigue siendo un ser humano normal. Y aquí yo creo que tenemos lo mismo. Y ya digo, seguramente habrá, yo creo, mucha gente que dirá, este te veo... O sea, los mamporros bien y tal, pero ¿dónde está la historia? ¿Dónde está la historia? Bueno, no sé. Hay mucha historia en este primer TV. La historia está al principio, la historia está en las implicaciones del final. La historia está en cómo trata a los dos personajes que lleva la voz cantante en el TV, por decirlo de alguna manera. Los porqués y la trama como tal está por descubrir, pero bueno, es un número 1 muy muy chulo que no me esperaba. No, a mí me gusta porque para mí es el arranque o el tipo de arranque que demuestra que los autores tienen mucha seguridad en lo que están haciendo. Sí. Es como, no te vamos a hacer aquí un número de introducción, ni un número de para que te hagas una idea de cómo entendemos nosotros al personaje, ni un número de ambiente para ver un poco... Es decir, lo realizan todo, pero de una manera, bueno, digamos, entrando en harina ya. Es como, oye, quiero decir, ¿esto qué es? La Viuda Negra, ¿no? ¿Y la Viuda Negra qué es? Pues lo peta y es súper espía y súper acción. Y... En fin, a lo que iba es que los cambios de etapa suelen ser peliagudos cuando hay un cambio de equipo. Lo vimos antes del evento en All New Hawkeye, después del evento en Daredevil. Es difícil porque al mismo tiempo tienes que seguir tratando con el mismo personaje donde lo han dejado, más o menos, salvo que el evento realmente haga algunos cambios raros, pero a la vez tienes que marcar tu territorio, entre comillas. No tienes que ser muy agresivo para espantar a los fans del personaje, pero tampoco puedes decir, pues esto va a ser lo de siempre y vamos a ser muy blanditos y muy inofensivos. No. Y este tipo de declaración de intenciones viene bien porque además de alguna manera deja las explicaciones para otro momento. Sí, hombre, hemos echado muchas veces en cara a los primeros números de... explican demasiado, no paran de hablar, unos captions de aquí hasta la mañana que viene. A ver, al final son maneras y maneras de entender los arranques. Por ejemplo, con las mencionadas, yo no he terminado de conectar con Daredevil. Me parece que vuelve a un aspecto muy oscuro del personaje que no me termina de convencer, al margen de algunas cosas de caracterización que no me gustan. Mientras que All New Hawkeye es bastante distinta, pero no tanto. Entonces tiene ese tipo de aproximación de, bueno, vamos a contar otra cosa, vamos a contar de otra manera distinta, pero no vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, bueno, hay maneras y maneras, ya veremos a dónde va esto. No, o sea, a mí me está gustando Daredevil, he de decirlo, de todas maneras. Ya han salido unos cuantos números y, hombre, reconozco que es un rollo totalmente diferente. Lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? A mí el Daredevil un poco que siempre me ha gustado es un poquito este rollo así. Ya, es que ya, a mí nunca me ha gustado ese Daredevil. Nunca me ha gustado Daredevil. Entonces, el Daredevil de Wade y de Samney y de Javier Rodríguez y de algunos otros que pasaron por allí, me gustaba porque, joder, es que me parecía que era un TVO que estaba súper bien hecho. Sí. Que era... además era divertido y que tenía un montón de cualidades, pero para mí siempre fue como una etapa muy pasajera del personaje. Yo el problema que suelo tener con Daredevil o con cualquier otra aproximación de ese estilo grim and gritty que se puede llevar a cabo es que si es constante pierde todo impacto. Si es constante corres el riesgo de que parezca una parodia. Si es constante, los momentos dramáticos dejan de serlo porque todo el rato son dramáticos. Entonces, y por ahora no me está haciendo gracia. Ya, hombre, a ver, yo creo que a estas alturas también, y tal y como normalmente suelen estar planteados los tebeos, salvo autores muy extraños y muy únicos y tal, en plan Daredevil, en plan Bendis, que se puede cascar 50, 60 números en una colección, y parece que no se le acaba la marcha. La gran mayoría de runs ahora de autores pueden ser una veintena, una treintena de números o algo así. Y a veces hasta con suerte y todo. Entonces yo creo que para una veintena, una treintena de números que cuentes lo que quieres contar del personaje a la manera que tú quieres contarlo, oye, si quieres ir, vamos, hasta el fondo del barril y que eso sea súper deprimente, pues venga, sí. Adelante. Solo digo que, bueno, tiene ese tipo de riesgos y que no es mi estilo favorito. Y bueno, pues aquí tenemos este Black Widow de Mark Waid y Chris Samney y vamos, para mí es un arranque prometedor. Creo que vamos a encontrar cosas que, bueno,
desde otro punto de vista del personaje. Y me resisto incluso a pensar que no vamos a ver a Daredevil por aquí dentro de poco. Ya veremos. Hombre, a ver, son los personajes que son, entonces a veces es casi inevitable, pero bueno. Ya. Bueno, Black Widow número 1, un arranque un poco inesperado en cuanto a la forma, pero que no está nada mal, nada mal. Nos vamos a Image y nos vamos a The Discipline, de Peter Milligan y Leandro Fernández. Y la verdad es que es un cómic peculiar de la semana. Una vez más nos metemos en Image sin saber muy bien qué esperar y nos encontramos con una historia extravagante que comienza de la manera más normal del mundo si uno excluye el clásico flash forward que a veces parece perseguirte de TVO en TVO. En este The Discipline nos encontramos a una mujer joven casada con alguien millonario que directamente ni aparece en el propio TVO y que está prácticamente sola, abandonada y sexualmente insatisfecha. Se dedica a hablar con su perro mientras corre y a intentar de alguna manera recuperar sus lazos con su familia. A partir de ahí es cuando las cosas se ponen bastante raras. Yo he de reconocer que el TVO me ha gustado. Reconozco que sí, es verdad, hay en fin, temáticamente es un poco opaco a ratos y el flash forward del principio pues me repatea bastante. Me repatea bastante porque además, como he dicho bastantes veces, no me importa tanto un flash forward cuando después al final del TVO me devuelven a ese punto, pero es que en este TVO, como pasa en otros, no vuelves a ese punto. Quiero decir, tienes un cliffhanger o un final de historia al final del TVO, pero eso que te han contado al principio realmente todavía sigue sin tener demasiado sentido para ti. Está en un futuro de la colección que todavía no ha llegado, sí. Bueno, no es un recurso con el que me sienta muy cómodo ni que me guste demasiado, pero vaya. Estructuralmente es un poco tonto, sobre todo en este caso porque no le aportan nada. Que si abre con ese momento de ¿pero qué coño? Y luego, bueno, y ahora la historia más o menos normal y vamos a ir avanzando hacia cuando las cosas se pongan raras como has visto al principio, con lo cual pues le resta sorpresa, perjudica el ritmo, no sé, no lo termina bien claro y precisamente es ese problema estructural el único problema tangible, real que tengo con el cómic, porque por lo demás me ha gustado bastante. Sí, a mí me ha gustado bastante porque me parece que el retrato que hacen de esta esposa solitaria, un poco abnegada y ya, vamos, dada por perdida su vida incluso, ya es como, bueno, pues esto es lo que hay y ya está, y bueno, pues el personaje tampoco tiene ninguna, más allá de ilusiones o fantasías, tampoco tiene ningún, digamos, deseo real de cambiar demasiado las cosas, no es que esté súper insatisfecha y entonces, pues no sé, busque otras cosas de manera regular y tal, no, lleva una vida bastante anodina, cuida más o menos de su familia como puede. Y, en fin, uno no puede sino empatizar un poquito con este personaje. Sí, porque es bastante peculiar que en uno de los aspectos de su vida, que es en el caso de su familia, sí que lleva ella la iniciativa, sí que intenta reconectar, intenta llevarse bien con su hermana, cuidar de su madre, y lleva ella la iniciativa y es donde se encuentra con un muro. Y en el otro caso, en su vida personal y en su vida sexual, es donde no se atreve a dar ese paso y se encuentra atrapada en sus propias fantasías, donde no lleva la iniciativa, es donde entra el otro personaje principal del cómic y es donde entra todo el aspecto sobrenatural y extraño que pues tampoco vamos a entrar demasiado a explicar por aquellos spoilers porque ocupa buena parte de la segunda mitad del cómic y por otro también porque el propio cómic en sí mismo todavía no ofrece demasiadas explicaciones. No, la verdad es que no ofrece demasiadas y las pocas que ofrece no sirven más que para embarullar un poquito más que para aclarar. De lo sobrenatural, cuál es la agenda u objetivos de cada uno de los personajes que se pasean por ahí. Todavía no están claros, ni mucho menos. Tenemos a la protagonista muy bien definida, muy interesante, muy bien llevada, muy bien caracterizada. Y todo lo demás es un poquito ese aura de misterio con el cual ella se ha topado. Sí, aún así ese otro personaje, que en este caso es un personaje masculino, que es un poco el que, en cierto modo, tiene ese papel, digamos, de seductor, del lado oscuro y tal y cual. Sí, es el que lleva la iniciativa en esa parte de la historia. Está también bastante bien definido, o al menos es un cliché bastante típico, digamos, de hombre misterioso y tal y cual. Lo que pasa es que después tiene
toda otra vertiente que todavía no se nos ha aclarado, que es probablemente la que va a tirar argumentalmente de la historia. Yo, uno de los miedos que tengo, que creo que no, porque me parece que sería un poco estúpido, pero es realmente lo que necesita o no necesita al personaje femenino principal de la historia. Es decir, estamos hablando de una protagonista que va a ser protagonista durante toda la colección, estamos hablando de algo que, o de un personaje que, bueno, pues oye, durará lo que tenga que durar, si es que tiene que durar, o se abandonará, no. No creo. Quiero decir, entiendo que la trama a este corto medio plazo este asunto sobrenatural que parece por ahora girar en torno a ella, aunque ya se han discutido entre los personajes otras opciones. Pese a todo, creo que ella será el centro de la propia serie, o eso me parece, porque se trabaja mucho en la caracterización del personaje, se trabaja mucho en el trasfondo del personaje, y supongo que parte del interés, una vez que ha pasado ese shock inicial y una vez que se ha pasado ese de alguna manera esa falta de conocimiento de las cosas extrañas de la noche, de las cuales hace amplia gala este cómic, luego posiblemente es cuando la misma iniciativa que ha demostrado en el aspecto familiar posiblemente lo demuestre en el resto de aspectos de su vida. Es algo de lo que se ha visto en este cómic todavía muy poco, unos arranques más en ocasiones por desesperación que otro caso, aunque bueno, lo dicho, tampoco vamos a entrar en detalles, pero yo creo que sí, creo que de alguna manera parte del interés de futuros números, habrá que verlo, será ver cómo intenta y ver si consigue retener las riendas de esta nueva parte de su vida. Y además también diré que, vamos, apoyo sin ningún género de dudas a Leandro Fernández al dibujo en este cómic. Me parece que hace un trabajo en general muy recomendable y que le va muy bien al TVO, al tipo de historia que es decir, porque no suele ser sencillo a veces intentar conciliar, pues eso, lo más mundano con lo más sobrenatural, con situaciones a veces que rayan un poquito lo grotesco o quizá son un poco situaciones de shock y tal, y yo creo que se las arregla bien, o sea, juega bastante bien con todos esos tonos de lo cotidiano, de lo extraordinario, diferencia lo suficientemente bien también cuando los personajes están emocionalmente en un estado o en otro. No sé, hay muchas cosas que me han gustado, me parece que es el dibujante adecuado, apropiado para la colección. Lo hace muy bien. Una de las cosas que más me gusta del TVO posiblemente en el aspecto del dibujo es el manejo del espacio y de las perspectivas. Cuando se mete en harina en las situaciones más extravagantes, la perspectiva suele estar más forzada, mucho más inclinada, gira mucho más en torno a dar una sensación específica, y en las situaciones cotidianas son mucho más normales, aunque sí que se reserva unos cuantos trucos de direccionalidad del personaje y de las viñetas que casi ellos mismos solo en estructura te hacen ver cómo la protagonista está dando vueltas y está atrapada. Tiene momentos muy bonitos, momentos muy bellos, momentos cuando se oculta el rostro de la protagonista. Quiero decir, tiene un montón de recursos muy chulos que además se ven enfatizados por el color sencillo pese a todo de Chris Peter. Sí, no, yo también creo que ahí tiene razón. Es ese tipo de pequeñas pero importantes decisiones en cómo afrontas la página y cómo vas a narrar exactamente las cosas que hacen que sin que el lector se dé demasiado cuenta, porque tampoco son, digamos, entre comillas, estos trucos que se ven a la legua ni estas cosas muy estrambóticas que llaman la atención, pero consiguen realmente transmitir esa cierta sensación. A veces es un poco de soledad, a veces es un poco de estar perdido, a veces es un poco incluso de violencia contenida o de lo que sea, y lo trabaja muy bien, y la verdad es que uno se siente muy dentro del tebeo y de las situaciones en las que se ve la protagonista, como, joder, pues ahora debería estar, ¿no? Si la protagonista siente esto, pues, en fin, le llega al lector también. Está muy bien llevado, ya te digo, más allá de ese problema estructural con el flash forward inicial, que no le veo realmente un aporte, más allá de la promesa de van a pasar cosas raras en esta colección, las cuales ya cumple una vez que avanza el número por sí mismo. No lo termino de ver el motivo, pero bueno. Sí, solo espero que la historia de verdad del tebeo no lo estropee.
O sea, que realmente lo que hay aquí detrás de toda esta cosa misteriosa, sobrenatural, realmente tenga un poco de enjundia, tenga un poco de fondo, que no sea tampoco, vaya, la clásica, no, la lucha del bien contra el mal, y entonces... No, es este rollo que puedes sacarlo de cualquier lado. Si no se utiliza como herramienta para contar algo más interesante, desde luego... No, yo confío que mantenga el tipo. Si mantiene el tipo de este primer número, problemas estructurales que puede tener al margen, está realmente muy, muy bien. Sí. Yo recomiendo este de Discipline. No sé cómo va a seguir. Tengo bastante miedo, también, os reconozco. Tengo mucho miedo. Tengo miedo de que este sea el típico TVO que al tercer número ya no puedo ni acercarme. Me gustaba la idea y todo tal. Todo lo interesante del personaje lo habéis echado a perder, como esta trama sobrenatural de pacotilla. No lo sé. La posibilidad siempre existe, pero bueno, por ahora no voy a adelantar acontecimientos. Tiene buena pinta. Claro, tiene también... Yo entiendo que es complicado, pero... Claro, es que me estás mezclando lo sobrenatural con lo ordinario. Y... Claro, cuando solamente te centras en uno es mucho más sencillo. Es como esta misma historia, si los dos personajes... Hombre, no tendría mucho sentido, tal y como está pensada la historia, ¿no? Si los dos personajes fuesen de la misma, digamos, línea, ya sea de lo normal o de lo sobrenatural y tal. Uh-huh. Pero bueno, al menos los tendrías a los dos operando en el mismo espacio y como personajes, pues podrían tener un desarrollo quizá un poquito más normal, más... predecible a largo plazo, mientras que en esta otra situación, pues joder, es un choque continuo, es un... aunque bueno, el flash forward adelanta ciertas cosas. No lo sé, ya veremos por dónde tira, cómo se enfoca y cuál es el plan a medio corto plazo realmente. Y otra cosa también que voy a decir, que esto va a sonar bastante mal, pero ya sabéis que de vez en cuando digo cosas que suelen sonar bastante mal. Vamos allá. Este es un TVO de Image, no sé si lo habíamos dicho. Sí. Pero que a mí me atufa a Vértigo bastante mucho. Que decir, ya sé que es un poco decir, bueno, ¿qué me estás diciendo? Es decir, en Vértigo publican... Una asignación aleatoria de sello editorial. Sí, no sé, ese es el tipo de historia, que decir, este es el tipo de historia que podría que haberse publicado en su momento, pues cuando estaban sacando Sandman y este tipo de cosas. Es un poco ese, no sé, el aspecto también que tiene, visual, el artístico, no sé. Es un pensamiento que he tenido. Vale. Sí, no, me estás mirando con una cara. Me parece correcto. Como... Bueno, vale. Las primeras impresiones son las que son, al fin y al cabo. Lo bueno de Image ahora y de Vértigo ahora es que, a diferencia de Vértigo, Image no tiene la portada del TVO llena de frasecitas. No sé qué, no sé cuántos tal, fulano de tal. El mejor cómic sobrenatural de tal y cual. Persona importante del mundillo. Es como que se hace un poquito agotador. Quiero decir, ya he comprado el cómic, no necesito que me lo vendas, pero bueno, ya, la pero portada es que está para eso. Eso, claro, es para que cuando vas ahí tienes un montón de TVOs en las estanterías, que madre mía, cómo suelen estar las estanterías. Que se lo guarden para los pósters. Yo, en serio, o sea, cada vez que entro en una librería especializada me entra el tembleque. Flaco favor le haces al portadista, suponiendo que sea un artista distinto al de interiores. Pues sí, en fin, vamos a dejarnos de disquisiciones. Y de meternos con Vértigo de manera gratuita. No, ¿por qué? Si he dicho que este TVO que me gustaba, que podría haber sido de Vértigo. Ya, pero yo me meto con Vértigo porque sí, porque odio que se pongan a manchar la portada con sus mierdas. Mockingbird número 1 de Chelsea Kane y Kate Niemczyk. Para Marvel, claro, obviamente. Marvel. Mockingbird número 1. Pues al parecer esto es efectivamente lo que ocurre cuando el clamor popular, entiéndase clamor como se quiera, pues después de aquel especial de S.H.I.E.L.D. y tal... También conocido como El Único Bueno. Eso es, pues genera un cierto buzz, que le llaman, ¿no? Por un momento he echado de menos que tenga mi pequeño caption con una nota del editor, ver entre cómics número el que fuera. Bueno, pues el caso es que parece ser que fue bastante bien recibido, o al menos hubo una serie de fans lo suficientemente vocales como Correcto. Para que se hayan animado a sacarle una colección regular. Como yo. Sí, eso es. Y pues aquí tenemos este Mockingbird número 1, que, bueno, no deja de ser un TVO un poquito extravagante en su primer número. Pues sí, tenemos a la buena de Bobby Morse, básicamente atrapada por la burocracia de S.H.I.E.L.D. a nivel médico, porque cuando tienes poderes extraños y te pasan cosas extravagantes, pues tienes tus, digamos, chequeos más o menos frecuentes, en este caso, absurdamente y al servicio de la historia, semanales. Diré más,
Si te lees este TVO y te parece que todo está normal y no ves ninguna cosa rara y como que, en fin, pues tiras para adelante como si fuese el TVO que te lees pues todas las semanas o todos los días, probablemente es que lo estás leyendo mal. Porque el propio TVO está hecho y está pensado para que te rasques la cabeza un poquito, no digo tampoco un montón, pero un poquito según lo vas leyendo. Y de hecho los autores o el escritor al final lo explica. Es decir, al parecer este primer arco o lo que sea va a ser este primer número donde vemos cosas sin ningún contexto. Después creo que van a ser otros 4 números donde se nos van a ir contando las cosas que pasan entre medias de las escenas que nos muestra el TVO. Y un último número que va a volver al final del primer número para contarnos el final. Un follón de cojones, el tipo de estructura que habitualmente nos suele revolver el estómago. Pero en este caso está bien hecho. Eso te iba a decir. Está bien hecho, pero principalmente funciona porque a pesar de todo el supuesto lío que podría suponer esto de contar fracciones de historia, el número tiene una estructura en sí misma. Sí. Y no vamos a entrar en demasiados spoilers, pero sí que se puede decir. Básicamente, la protagonista, por lo que has dicho, el tipo de situaciones y poderes y tal y cual que tiene, pues hombre, le tienen que hacer unos chequeos regulares. Y este TVO, sobre todo, nos cuenta distintos de esos chequeos. Las veces que va, digamos, a la consulta o algo así. Pues sí, entonces de esta manera, aunque la estructura sea algo extravagante y vaya a pegar saltos en el tiempo en este primer número y en números futuros, en este primero te sirve de ancla repetir escenarios y personajes, repetir situaciones y no ver solo lo que sucede, sino ver en qué difieren unas de otras. Y bueno, aún así también nos sirve un poquito pues para meternos en la cabeza de la protagonista, que bueno, pues siempre está bien y se las arregla para hacerlo con el suficiente gusto como para que no sea una cosa machacona, y tiene otra cosa también, va increciendo. Sí. No estamos hablando de la misma situación una y otra vez con pequeñas variaciones, sino que el asunto va escalando. Más loca cada vez. De manera que, bueno, pues como decíamos, el propio número tiene su propia evolución, tiene su propio ritmo, tiene su... Si algo hacía bien aquel número suelto de los 50 años de S.H.I.E.L.D. era jugar con el personaje, presentarlo y que de alguna manera conocerlo, si no lo conocías ya, conocerlo un poco mejor, ver su situación actual, ver de qué pie cojeaba y cómo actuaba, cómo respondía ante distintas cosas. Entonces conocías muy bien el personaje porque la trama era bastante normalita. Aprovechando eso, aquí se está viendo la buena mano y se ve la actitud del personaje. Me ha llamado de todas maneras un poquito la atención que la caracterización física, es decir, el aspecto visual de la protagonista tampoco me ha encajado demasiado bien automáticamente. No creo que sea tanto una cuestión del rostro como de la complexión, quizá, no lo sé, pero la primera vez, las primeras apariciones de la protagonista, me ha costado un poco identificarla con, sí, joder, Mockingbird, ¿no? Bueno, sin más, es una interpretación como otra cualquiera. Ya sabemos que no hay dos autores que dibujen igual a un personaje, con lo cual, pues, sin más. Pero vaya, me ha llamado un poquito la atención de ser tan rubia. Y luego también yo tengo mucho también la influencia de la serie de televisión y tal, ¿no? Sobre el personaje, con lo cual, pues, también me genera unos ciertos líos mentales. A ver, el color en este caso vuelve en general el cómic, por extravagante que resulte y por muy loco que resulte en ocasiones, tiene un coloreado mucho más amable, por decirlo de alguna manera, mucho más cálido, casi en ocasiones cotidiano, de lectura fácil, poca estridencia. Es un trabajo muy bueno que le intenta dar un viso de normalidad a toda la situación cuando es totalmente disparatada. Mientras que, por ejemplo, en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. el personaje es mucho más cafre, mucho más bruto y tiene sus momentos hasta donde se puede permitir la serie más oscuros o más dramáticos. Entonces sí que hay cierto contraste. Aún así, no estamos mirando tampoco la típica, aunque es una colección muy superheroica, o al menos yo preveo que esto sea realmente bastante alocado. Los números intermedios van a serlo, desde luego. La protagonista sigue siendo un personaje más o menos humano y más o menos de estos personajes dañados. O sea, quiero decir, a Mockingbird ya le han pasado tantas cosas y le han inyectado tantas cosas que ya a estas alturas como que está un poquito de vuelta, le da un poco igual todo. Sí, pero a estas alturas casi cualquier interpretación de cualquier personaje Marvel, con lo falibles que son, puedes tomar esta aproximación. Sí, pero quiero decir que es una aproximación muy consciente del tipo de retrato del personaje que quiere hacer. Como, bueno, pues no eres un juguete roto, pero sí que es verdad que estás un poquito de vuelta de todo y ya estás acostumbrado. Y un poco del que se venía haciendo últimamente también, aunque fuera apariciones menores en Los Vengadores.
Entonces, bueno. Yo la verdad es que desde aquel lío que tuvo el personaje con la fórmula infinito, le había perdido un poco el rastro, estuvo aquel número de los 50 años de S.H.I.E.L.D. y tal, pero... Es que salía muy poco. Vamos, muy poco. Una miniserie con Ojo de Halcón. Después, otra cosa curiosa, esta es la Mockingbird de los tebeos. Sí. Digo porque alguien podía acercarse diciendo, Mockingbird, igual esto, la serie de televisión y tal, ¿no? Pues bueno, no. Podría pasarte, no digo yo que no. Hombre, el uniforme ya en portada, pese a todo, debería dejarte claro que cómics, pero... Sí, pero vamos, que no tiene nada que ver. No es ni una de estas adaptaciones mitad y mitad chuscas que hemos leído alguna vez. No, y es uno de los personajes que dentro de toda esta reubicación de S.H.I.E.L.D. vamos a meter a los personajes de la serie de otra manera y tal y cual, que ha permanecido más a salvo, a diferencia de Daisy Johnson. La han dejado más o menos tranquila. Entonces, bueno, ni tan mal. No, me parece que es un número uno que tiene mérito. Y ya solamente la declaración de intenciones de lo que quieren hacer me hacen caer simpáticos. Luego habrá que ver qué tal resulta. Pero... Sí, a ver, explicaciones de la sección de correo al margen, el puñetero cómic rebosa estilo y rebosa personalidad. Entonces, no sé hasta qué punto el experimento de vamos a contar una cosa muy loca, muy demencial con Mockingbird va a funcionar, pero desde luego el arranque es tremendo. Tremendo, yo me lo paso como un enano. Está bien, porque me ha gustado a mi pesar. Y me explico, este tipo de historias a mí siempre me han parecido un poco bobas. Y no es el tipo de tebeo con el que comulgo. Sí, yo cuando venía a grabar estaba pensando, me da a mí que no le ha gustado. Ya veremos qué es lo que dice luego, pero me da a mí que no le ha gustado porque tiene todos los ingredientes de no gustar. Pero como un poco de comedia, mal asunto para el Dr. Rust. Estructura loca, mal asunto para los doctores en general. Pero la historia está contada con gusto, con maña, joder, no sé, se hace bastante entrañable, interesante, y hombre, no es que me muera por ver, qué es lo que le pasa a la pobre mujer, pero oiga, es un tebeo que es simpático y gracioso y está bien hecho y está bien narrado y lo puedes leer fácil y no te rompe las pelotas, o al menos su narración es fácil de seguir, es natural, es decir, lo lees como parte integral de la historia. Y eso siempre se agradece, que no sea, pues eso, ¿no? El dibujo y unos pegotes aquí con los pensamientos de no, todo va fluyendo bien, va juntito, o sea, forma parte de una unidad y eso pues es muy bonito. Está muy muy bien hecho, está muy bien estructurado. Entonces ahí ha habido, alguien ha pensado. Hace un montón de pequeñitas cosas que no se notan al principio, pero es una maravilla. Quiero decir, y ahí además hay otras cosas que después sí que le reconozco que me gustan y sí entran dentro de lo que a mí me gusta, es esa... regularidad en la estructura, en mostrar determinadas cosas de manera repetida, esa sensación de uno, complicidad y dos, digamos, confort que le da al lector, ¿no? El saber que va a haber ciertas partes de la historia que cada vez que empiece, entre comillas, un nuevo ciclo, lo vas a tener ahí y la gracia está en ver cuáles son las variaciones, cuáles son las cosas que permanecen constantes, que también las hay. Correcto. Y eso, pues eso está muy bien, te permite tener un poquito de jugo y de juego. Sí, porque al mismo tiempo que genera cierto suelo, cierta base común para que el lector no esté muy despistado, también genera complicidad y genera anticipación. Entonces el cómic funciona de manera redonda. Enorme, muy bueno. Está bien. De hecho, yo creo que es el tipo de tebeo que cuanto más hablas de él, porque más piensas en él, dices tú, no, a ver, cuidado, aquí está muy bien esto hecho. Está bien pensado. A mí me ha encantado. Está bien hecho y después, pues ya puede depender o no de si es más de tu gusto o no, si es tu estilo de TV o no, si tienes el momento o el día para leerlo o no, pero vaya, es decir, aquí hay profesionales detrás. Yo me lo paso como un enano. Vamos a cambiar, creo, totalmente de estilo y de género y de todo para el siguiente TVO, que es de Boom, que se titula Turncoat número 1 o Turncoat número 1 de Alex Pagnadel y Artyom Trakhanov. Sí, ¿verdad? Trakhanov, quizás. Y en fin, pues aquí ya empezamos a tener el tebeo de los que me cuesta leerlos de la semana. Sí, porque nos vamos de Valiant a Boom y tenemos una miniserie de 4 números bastante peculiar, con una historia que me ha encantado, unos personajes que me han encantado, en un mundo que no tolero demasiado bien. Vale, veo por dónde vas, pero a ver, este tebeo me cuesta trabajo.
centrarme un poco sobre lo que quiero decir. Me imagino que el estilo bastante denso, bastante sucio y bastante extravagante de este TV de ciencia ficción te ha costado, Dios y ayuda, a disfrutarlo, o al menos realmente leerlo de manera pausada y tranquila. Realmente este me ha dolido. Es decir, las cosas voy a decir como son. Dentro del conjunto de lecturas de novedades que hemos tenido esta semana, este TVO me ha dolido. Sí, no soy demasiado partidario del arte que usa, aunque en algunos momentos está muy muy bien. En general, no soy muy fan de las locuras muy barrocas que tiene. Y según lo he leído he dicho, el dibujo le va a joder el TVO al Dr. Rust. Sí, y yo también reconozco que no es que esté mal tampoco, y a ratos pues le va como anillo al dedo, pero es que la historia, a ver, yo creo que tiene varios problemas no, inconvenientes para mí, para cuál es mi gusto y pues el tipo de historia que me gusta. Y es, uno, esto al final es una historia de detectives. Principalmente, no solo, pero principalmente. En su núcleo central de la trama es lo que es. Pero está tan rodeada de otras cosas que parece que sea Caster y los putos indios. A ver, es que depende de las capas que tiene, porque a mí hay cosas que me han gustado un montón y cosas que no. La protagonista es una detective privada en un mundo de ciencia ficción loquísimo, investigando el caso de una persona desaparecida. Hasta ahí bien, ese es el núcleo central y en eso estamos de acuerdo que lo lleva bien. Entra en lo clásico, informantes, conexiones. Sí. No sé si tiene mucho sentido que te metas con esta historia con todo lo que le has puesto alrededor, pero bien, porque funciona por capas. Por eso digo que es la siguiente capa, por decirlo de alguna manera, es el trasfondo de la propia protagonista y del mundo. Acaban de salir de una guerra civil, de una rebelión en la cual los rebeldes ganaron y ahora son el establishment, por decirlo de alguna manera, y la protagonista tuvo un papel determinante en ello. No hay más que ver el título del TVO. Es decir, tampoco en los detalles de cómo tiene lugar tampoco voy a entrar porque no es necesario. Pero tuvo un papel determinante, lo cual nos explica muy bien su pasado y condiciona muchísimo su presente, aunque sea unos poquitos años después del hecho. Entonces, esa parte interesante de la rebelión y de ese mundo todavía en transición es interesante, le da un trasfondo interesante a esta historia de detectives, porque condiciona muchísimo cómo funciona la protagonista. El problema para mí es la siguiente capa adicional, es decir, toda la locura de ciencia ficción que envuelve lo mencionado hasta ahora. Sí, te lo iba a decir. Alguien nos estará escuchando y estará diciendo, habéis dicho que esto es un TVO de ciencia ficción, pero me estáis hablando de detectives que buscan personas y de una guerra civil. Es decir, no le veo el rollo ciencia ficción por ningún lado a esto. No, el problema, entre comillas, entra después todos los elementos de ciencia ficción que entran, de distintas razas, disparidad de funcionamientos políticos en un lado y directamente biológicos en otro. Religiosos incluso. Y cómo todo eso incide en lo demás. El problema es que llega un punto en el cual, para mi gusto, esa última capa, o primera, dependiendo de dónde vayas, en qué dirección vayas, para mi gusto es lo que no es que estropee el cómic, ni mucho menos, porque le da una profundidad muy interesante, me lo estropea a mí. Es decir, esa trama, ese mundo de ciencia ficción es el que pide este arte barroco y sobrecargado, y le queda muy bien, pero al ser precisamente un estilo que no comparto demasiado para el resto de la historia, que es más sobria, y al ser un mundo con el cual no suelo comulgar demasiado, los mundos muy locos, muy demenciales, muy orgánicos de ciencia ficción, es de alguna manera lo que me sobra, entre comillas, del TVO. Y todo lo demás me ha encantado, pero es que no puedo tener una cosa sin la otra. A ver, yo estos TVOs los sobrellevo siempre y cuando lo que es, digamos, el caso central sea interesante. El caso central esté bien, es como, joder. Uno de los problemas que tengo yo con esto es que el caso, esta persona desaparecida, a ver, que uno lleva ya también muchos años leyendo TVOs. Y hay ciertas cosas que uno las coge al vuelo en cualquier historia. Es decir, sabemos lo que pasa muchas veces en esas películas cuando estás viendo algo y dices tú, esto que acaban de decir ahora
seguro que luego sale, o este cacharro que acaba de utilizar ahora, seguro que después lo utilizan para algo y tal y cual. Hay un elemento muy concreto de, bueno, pues de cómo fue esa relación durante la guerra o antes, el establishment, cómo era antes y de cosas que había, que desde el momento en el que es nombrado dices tú, esto va a tener que ver con el caso, y esto no es que vaya a tener que ver con el caso, es que va a ser el caso. El asunto está en que esa trama, ese caso de persona desaparecida, de alguna manera es casi un corte vertical del mundo que nos ocupa. Es el caso de cine negro, por decirlo de alguna manera, que forma el núcleo de la trama, pero también es fruto de esa guerra que se liberó y también entronca directamente en el mundo de ciencia ficción en el que se cuenta. Es un corte transversal que abarca todo el TVO, todos los aspectos del TVO, y que claro, evidentemente es por la razón por la que el cómic funciona. Es decir, no el mundo en el que se cuenta, ni su trasfondo histórico, ni la situación de la protagonista son solo una anécdota. Claro, pero no puedes escapar de ello. Correcto. Quiero decir, es como o compras el pack completo, el lote completo, o no hay manera de evitar nada en este TVO. Eso es, no es como, no, el mundo es una nota de color y luego la trama sigue su rollo. No. Ni tampoco es como, nada, lo de la guerra es algo del pasado, pero luego el cómic avanza por su propio camino. No, ni la protagonista es como es, pero luego lo importante es el resto. No, los tres elementos funcionan conjuntos, se contaminan, entre comillas, el uno al otro, viven de manera muy orgánica, lo cual hace muy difícil disfrutar el cómic si alguno de ellos no te convence. Eso te iba a decir, es que no estoy muy seguro de si esto es la jugada más boba que he visto jamás o la jugada más brillante que he visto jamás. No, a ver, porque el TVO es, claro, en ese sentido, de una unidad formal y argumental, vamos, bellísimo. Claro, a ver, el cómic funciona muy bien porque está muy natural a todos los niveles, muy orgánico a todos los niveles. A mí en ese aspecto me ha encantado. Es una miniserie de 4 que, salvo disparate muy grotesco, la voy a seguir entera, para empezar porque es una miniserie de 4, con lo cual pese a sus problemas conmigo, la voy a seguir entera porque está muy bien ejecutada. Lo que no comparto, por un lado, es el gusto por ciertos mundos de ciencia ficción, que no tengo ningún problema tampoco, pero tal vez no es el tipo de ciencia ficción al cual me suelo acercar normalmente, y por otro lado, el estilo artístico tan sobrecargado corresponde muy bien a dicho universo, pero tampoco es un estilo que personalmente comparta. Entonces, claro, pese a eso, la trama es muy interesante, los personajes están geniales y está todo tan redondo, tan bien atado, que aunque ciertos elementos no me gusten, no puedo evitar leerlo de lo bien hecho que está. Entonces, no sé si a muchos lectores les van a cuadrar todas las partes. Y si alguna no te cuadra, es difícil realmente disfrutar por completo del cómic. Pero ojo, al lector que le gusten todos los elementos de este cómic, lo va a disfrutar como un enano. enano. Va a pasar como un marrano porque está muy bien hecho. Entonces es muy conflictivo de comentar este cómic, por decirlo de alguna manera, muy complicado de hasta qué punto puedo recomendarlo. No lo sé, no es muy difícil. Porque no puedes, menos, quiero decir, ningún cómic en realidad, pero menos que cualquier otro no puedes separarlo en trozos, por decirlo de alguna manera, ni puedes sustraer parte de la experiencia. Está claro. Bueno, pues ya hemos hecho lo que hemos podido, que es lo que intentamos hacer siempre, vaya, por todos los TVOs. Ha sido una sorpresa muy peculiar de la semana y es realmente, en algunos aspectos, uno de los cómics que menos me ha gustado de la semana, pero muchísimos otros uno de los que más me ha gustado. Entonces es una experiencia muy jodida, muy jodida. En general recomendable para fans del medio, no lo sé. Está muy, muy bien atado. Doctoresdeltiempo.com os ha ofrecido Entre cómics, repaso mensual.